Y continuamos con el tema de composición química de los alimentos. En este caso, vamos a hablar acerca de los carbohidratos. Estos son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza y son los más consumidos también. Su estructura básica, digamos como su esqueleto, está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por supuesto hay otros elementos químicos presentes, pero estos son mayoritarios y son los fundamentales, ¿no? Los estructurales. Tienen mucha importancia en la alimentación y, por supuesto, la composición mayoritaria en alimentos de origen vegetal. Desde el punto de vista nutricional, podríamos mencionar que aportan 4 kilocalorías, 1 gramo de carbohidratos consumidos. Sí, que la glucosa, por ejemplo, es el único carbohidrato que lo puede metabolizar el músculo, ¿ok? Y por supuesto también vamos a encontrar diferentes estructuras con diferentes tamaños y diferentes características que van a tener entonces funciones nutricionales, organolépticas y de conservación diferentes. Ya vamos a ver un poco acerca de esto. Hablando acerca de la clasificación, podríamos mencionar entre muchas clasificaciones una sencilla, ¿sí? Que es en base a la cantidad de unidades de azúcar que lo conforman. Entonces podríamos mencionar a los carbohidratos simples, a los que llamamos comúnmente azúcares, y a los carbohidratos complejos, en los que está presente el almidón y la fibra o polisacáridos, ¿no? Allí entra también un grupo bastante amplio de compuestos. Entonces vamos a ver rápidamente las características más resaltantes de estos. En el caso de los carbohidratos simples, estamos hablando de unidades pequeñas, ¿ok? A esto lo que le llamamos azúcares. Son unidades de un solo azúcar, es decir, monosacárido, una sola molécula de este azúcar, o los oligosacáridos, que están en un nivel intermedio, que pueden estar a partir de 2, que sería un disacárido, a más moléculas, ¿ok? Y en el caso de los carbohidratos complejos, tenemos el almidón y la fibra, que son los nutrientes también muy importantes, conocidos como polisacáridos, y entonces son unidades o cadenas más largas que están compuestas por más moléculas de azúcar. Muy bien, ahora, fíjense, hablando acerca de los monosacáridos que tienen una sola molécula, estos son algunos de ellos: glucosa, fructosa, galactosa, silosa, entre otros. Y estos son como la mínima expresión, o sea, la partícula más pequeña que nosotros podemos encontrar de carbohidrato. Por eso ellos no pueden ser hidrolizados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esas moléculas que son grandes, que son estructuras que están compuestas, imaginemos, no sé, como las piezas de Lego, ¿no? Que vas poniendo bloques, bloques, bloques. Entonces, cada uno de esos bloquecitos es la mínima expresión. Yo no lo puedo poner más pequeñito, ¿no? Entonces, ese sería un monosacárido en ese caso, ¿ok? Y estos monosacáridos son solubles en agua y tienen gran poder edulcorante, entre otras características, y están presentes en frutas y hortalizas. Y en el caso de la glucosa, digamos, por mencionar uno de los más importantes, que es el único carbohidrato que el músculo esquelético puede utilizar, y entonces eso convierte fácilmente en energía, ¿ok? Se obtiene energía fácilmente de la glucosa, y tiene una gran afinidad por el agua, entonces también es conocida como dextrosa. En este caso, también es importante señalar que es utilizada por los microorganismos para la fermentación, así como es fácilmente utilizado para nosotros, también los microorganismos, porque son estructuras muy simples, ¿no? Son sencillas, y esto es mucho más fácil metabolizarlo. En el caso de los oligosacáridos, la sacarosa, maltosa, lactosa, rafinosa, estaquiosa, verbascosa, entre otros monosacáridos, allí están resaltados como
los más frecuente estudio, conversación o identificación en alimentos. Estos pueden ser hidrolizados a unidades más pequeñas, claro, porque son disacáridos o oligosacáridos que ya son, digamos, 2 piecitas, 3, 4, 5 piecitas, ya las puedo desarmar en piezas únicas, ¿ok? Podemos hidrolizarlos en unidades, en su mínima expresión, en unidades más pequeñas, y tienen poder edulcorante variable. Por ejemplo, la sacarosa tiene mayor poder edulcorante que la lactosa. Otro ejemplo de oligosacárido muy utilizado es la sacarosa, tiene gran afinidad por el agua, es decir, se conoce por su efectividad para reducir la actividad de agua, para enlazar. ¿Recuerdan cuando hablábamos del agua? Tiene un gran poder edulcorante, por supuesto, es obtenida por procesamiento de caña de azúcar o remolacha y produce compuestos oscuros que tienen reacciones diferentes. En el caso de la caramelización o la reacción de Maillard, pero son característicos que se obtienen a partir de la sacarosa. Y en el caso de otros oligosacáridos como la maltosa, que es muy soluble y menos dulce que la sacarosa y es obtenida, ¿sí?, como hidrólisis a partir de la hidrólisis del almidón, es decir, aquí vamos de una molécula más grande, se va hidrolizando, se va haciendo a moléculas más pequeñas y entonces digamos como un producto intermedio antes de llegar a estos moléculas más pequeñas. ¿Okay? Otro oligosacárido importante, la lactosa, tiene poco dulzor, es poco soluble y es utilizada, por ejemplo, por bacterias acidolácticas en el proceso de fermentación de lácteos como quesos, yogur. Es un carbohidrato que se sintetiza en la mama de, por supuesto, los mamíferos, que valga la redundancia. Y en el caso de los polisacáridos estamos hablando entonces de estructuras más grandes. Entonces nos imaginamos esos azúcares simples unidos por, en este caso, los enlaces, ¿sí?, como los bracitos que unen una pieza y otra, son enlaces glucosídicos. Entonces estas son unidades o cadenas más largas de estos azúcares. Almidón, glucógeno, celulosa, etc. Y ellos, por supuesto, tienen unas características también particulares. Vamos a ver los más conocidos, ¿no? El almidón, por supuesto, que tiene gran afinidad por el agua, aumenta la viscosidad, es muy utilizada en cocina y tiene una absorción más lenta que los azúcares cuando es metabolizado. Pero recordando siempre que él está formado por unidades de glucosa, es decir, es como cuando se comenta de que todo va finalmente a convertirse en azúcar. Entonces esto es bien importante, sobre todo desde el punto de vista nutricional, cuidar las raciones, las porciones de alimentos que son ricos en almidón. Y las fuentes de las que podemos obtener entonces almidón son los cereales como el arroz, maíz, trigo, avena, etc. Algunos tubérculos, aquí muestro una batata o papa dulce, pero también, bueno, algunos yuca, ñame, ocumo, etc. Y las leguminosas como frijoles en general. En este caso, polisacárido importante, la celulosa, es un polisacárido estructural, es decir, lo que forma parte de esa estructura de estos vegetales, ¿no? Son las cubiertas, se consiguen incluso en las capas externas de los cereales y de los granos. Y en el caso de alimentos, industria alimentaria o cocina, se utilizan sus derivados, como por ejemplo la carboximetilcelulosa. Y tiene una importancia desde el punto de vista nutricional porque representa o está representada por la fibra en el alimento. En el caso de las pectinas,
Estas también son polisacáridos, son solubles en agua, capaces de formar geles. Tal vez los asociamos a la gelatina, perdón, las mermeladas. Y tienen estas propiedades tecnofuncionales, gelificante, pueden estabilizar una emulsión en una preparación de salsas, por ejemplo, y aumentan la viscosidad de algunos productos. Esto es algo bien importante porque ya hablando acerca de los diferentes carbohidratos, ¿no? Según sus tamaños, también vemos que hay variación durante la evolución o la maduración de algunas frutas. Este es un ejemplo excelente en el que podemos ver en un fruto inmaduro en el que hay mayor contenido de almidones, ¿sí? Fíjense que el almidón es más alto y se va disminuyendo a medida que se madura ese fruto. Voy a mostrarles de una vez la imagen, en este caso de plátanos, y en el caso de la sacarosa va aumentando. Entonces, incluso si nosotros consumimos cocido este plátano verde con este plátano maduro, aquí sentimos por supuesto mucho dulzor. Aquí eso quiere decir que tiene un pico máximo de generación de sacarosa, y allí lo que ocurre es que hay hidrólisis de este almidón, que son esas cadenas de glucosa que están unidas, ¿sí? Son cadenas grandes y en el proceso de maduración se van hidrolizando y aumenta, por eso es que aumenta este contenido de sacarosa, que es igual a glucosa más fructosa. Es importante que hablemos acerca de las propiedades tecnofuncionales. En el caso de la sacarosa, si no lo mencioné antes, cuando hablamos de propiedades tecnofuncionales, nos referimos a esas características que dan ciertos ingredientes o ciertos alimentos cuando son agregados a una preparación. En este caso, la sacarosa tiene características particulares y lo sabemos sobre todo cuando estamos preparando un producto sin azúcar, que necesitamos agregar algún otro o muchos otros ingredientes para no solamente complementar el volumen, sino dar las características que daba el azúcar. Entonces, aquí estamos hablando de dulzor en primer lugar, de la caramelización y ese color y ese aroma típico del caramelo, el oscurecimiento, ese color horneado, tostado, la formación de geles. Por ejemplo, la formación de geles con las pectinas es necesaria la sacarosa, el azúcar, para la formación del gel. También es importante en la fermentación, que se necesita suministrar azúcares, glucosa, sobre todo para ser utilizada en el caso de las levaduras o de las bacterias que están trabajando, haciendo ese proceso de fermentación. Entonces son todas estas propiedades que están asociadas a ese ingrediente. Y en el caso del almidón, solamente por mencionar estos dos, por ser los más utilizados y los más comunes. En el caso del almidón, bueno, podemos observar gelatinización, es decir, formación de gel a partir del almidón, aumento de la viscosidad, aumento de la pastosidad, es decir, ahí hay una cantidad de características asociadas a la textura de los alimentos, ¿sí? Y otra característica importante es el pardeamiento o el oscurecimiento no enzimático. En el caso de la reacción de Maillard, que seguramente habrán escuchado de ella, que se forman estos compuestos de color, de aroma y sabor que son importantes para la aceptabilidad de algunos productos, es decir, incluso son característicos de esos productos. Podemos mencionar la corteza del pan, ese color horneado, incluso ese aroma, el color de las papas fritas, las hojuelas de maíz, la cerveza, café, chocolate. Son estos compuestos importantes que dan esa apariencia, ¿sí?
Y es importante también saber que están allí elementos que están allí involucrados en esa reacción. Y son variables en general, pero son necesarios azúcares, ¿sí? Fracciones de azúcares y aminoácidos, sobre todo aminoácidos libres. No es necesario mucha cantidad de proteína. Con pocos aminoácidos es suficiente para que se dé. Entonces es importante también mencionar que algunos aminoácidos básicos están allí presentes y cuando intervienen o participan en esa reacción química, que es la reacción de Maillard, entonces se reduce el contenido de este aminoácido y esto lo hace menos disponible porque también tiene una implicación, por supuesto, desde el punto de vista nutricional. Y el caso de la caramelización o la formación de caramelo, que es una reacción muy diferente, a pesar de que nos da también compuestos de color y de aroma, son características sensoriales importantes en los alimentos. En este caso es una reacción de deshidratación del azúcar por la aplicación de alta temperatura, pero también es importante para las características de algunos alimentos. Entonces, en resumen, podemos decir que los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza, compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, que sus fuentes vegetales son diversas, vamos desde frutas, hortalizas, cereales, tubérculos, leguminosas, entre otros, incluso algas, hay otro tipo de fuentes. Los carbohidratos simples tienen características muy diferenciadas de los carbohidratos complejos, tienen poder edulcorante, es decir, son dulces, disminuyen la actividad de agua y son fuente de energía rápida, de rápido acceso. En el caso de los carbohidratos complejos, no endulzan, también disminuyen la actividad de agua porque tienen capacidad de enlazarse a esas moléculas de agua, pero tienen o aportan otras características como aumentar la viscosidad, formar geles, hay otro tipo de características que están asociadas a ellos. Y su absorción es más lenta porque le da más trabajo al metabolismo hidrolizar, cortar esas largas cadenas de almidón para obtener entonces la glucosa como fuente de energía. Ahora nos vamos a hacer las siguientes preguntas, ¿no? Para aplicar la información de la clase. ¿Cuáles son los carbohidratos que están presentes o que tú agregas a los productos que elaboras? ¿Qué función cumplen estos carbohidratos? Es decir, tienen una función sensorial o tecnofuncional, nutricional, de conservación. ¿Para qué los agregas? Y si puedes hacerte esta pregunta también, que es muy importante, si puedes mejorar la calidad de los carbohidratos que están presentes en tus productos. Por ejemplo, tienes productos que son ricos en azúcares simples y quieres reducir su cantidad. Entonces, ¿qué otro ingrediente puedes tú agregar para lograr este efecto? Por supuesto, si hay dudas, saben que las vamos a chequear para atender entonces a todas sus inquietudes y nos vemos en clase y en el próximo video con el próximo tema. Hasta la próxima.